La dualidad análogo-digital de la información se ejemplifica en el estudio de las moléculas de RNA. Eugenio Andrade, profesor del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Resumen. Las investigaciones sobre las moléculas de RNA han contribuido a precisar y formalizar la noción física de información, considerada tanto en su aspecto analógico como digital. El dogma central de la biología molecular restringe la noción de información al aspecto digital de la misma y, por tanto, al copiado fiel de una cadena de símbolos en los procesos de replicación DNA, DNA y transcripción DNA, RNA, e igualmente en la transcripción a proteínas mediante el código genético. Esta visión genera la paradoja sobre qué surgió primero, si DNA o proteínas, la cual se resuelve en parte recurriendo a la hipótesis según la cual existió un mundo prebiótico RNA anterior a las proteínas codificadas genéticamente y al DNA. Esta hipótesis tiene soporte empírico sólido apoyado por los descubrimientos de la actividad catalítica de los RNA y el descubrimiento de estructuras RNA altamente conservadas en todos los servicios vivos. Por otra parte, los modelos inspirados en la replicación del virus RNA y a modelos y computacionales que muestran la relación entre estructuras secundarias y secuencias lineales confirman las ventajas de la molécula RNA como modelo para el estudio del origen de la información genética, especialmente por su rol determinante en la aparición del código genético, el papel funcional en la expresión del mismo, la plasticidad estructural y la accesibilidad a las estructuras funcionales a partir de prácticamente cualquier cadena que se someta a ciclos de mutación y selección. Al proponer que la información digital requiere de la analógica para su aparición, no solamente se está contribuyendo a resolver problemas específicos de biología, sino que se trata de una propuesta que contribuye al entendimiento del sentido físico de dos medidas diferentes de información, la de Claude Shannon y la de Gregory Chaitin. Concepto de información. Concepto de información. Concepto de información. La materia viva, aunque no escapa a las leyes de la física como las conocemos, es susceptible de poner en juego otras leyes de la física. Una vez sean conocidas, formarán parte de esta ciencia en el mismo título que
las precedentes. La afirmación precedente tomada del libro ¿Qué es la vida? De Schrödinger describe muy concisamente el ambiente intelectual de la segunda mitad del siglo pasado, en que ante la aparente imposibilidad de explicar mecánicamente a los seres vivos, se esperaba que el estudio de una propiedad característica de la vida, como la reproducción de virus en laboratorio, diera lugar al descubrimiento de nuevas leyes físicas. Sin embargo, la búsqueda de nuevas leyes fue abandonada, puesto que prevaleció el criterio de Monod, 1970, según el cual la vida es algo marginal al universo y por tanto un caso específico altamente improbable, cuyo estudio no aporta nada al descubrimiento de nuevas leyes físicas. Sin embargo, en la década de los 80, físicos y biólogos coincidieron en aceptar que la teoría de la información era indispensable para entender los seres vivos. El concepto de información, a medida que fue formulado y discutido por una diversidad de autores, penetró en la biología hasta convertirse desde 1953 en el paradigma de la biología molecular y genética contemporánea, lo cual ha permitido su reelaboración y formalización, como se mencionará más adelante. Etimológicamente, información significa comunicar, colocar o transmitir la forma a algo que no la posee, es decir, amorfo. También se utiliza la palabra para referirse a un conocimiento específico, de manera que al estar informados de algo, se espera un cierto tipo de comportamiento. La información no reside en una sustancia inmaterial, sino que es una consecuencia del proceso de disipación de energía en condiciones de apertura a flujos de energía libre y lejos del estado de equilibrio termodinámico. A medida que se disipa energía no aprovechable al medio externo en forma de entropía, se generan restricciones que favorecen a la aparición de sistemas ordenados a nivel puramente local. En estas condiciones, los sistemas físicos adoptan patrones organizados estables dentro de ciertos umbrales de estabilidad térmica. La información correspondería a estos procesos físicos que permiten generar estructuras o formas más o menos estables con diferentes grados de probabilidad. La información, como cualquier otra magnitud física, es medible. Las medidas de información más utilizadas han sido la propuesta por Claude Shannon, 1948, y posteriormente propuesta por Gregory Chaitin, 1969. En el caso de la información de Shannon, tenemos que la información se mide en bits. Para una población o conjunto de objetos o mensajes posibles en una fuente emisora, sea cadena de símbolos o conjuntos de estructuras, se puede estimar el número de bits o preguntas necesarias para identificar una en particular, siempre y cuando la respuesta a la pregunta permita eliminar la mitad de las alternativas posibles. En otras palabras,
ante la ignorancia del conjunto de todas las alternativas posibles y estando interesados en identificar una en particular, debemos formular preguntas que, respondidas sí o no, permitan reducir con cada una la mitad de las posibles hasta llegar a identificar la deseada. Por tanto, el número de preguntas que permite identificarla sin ambigüedad corresponde al número de bits asociados a un mensaje específico. Entre más ignorancia poseemos de los estados o mensajes posibles en una fuente, más información necesitamos para identificar un mensaje particular. Por ejemplo, con 3 bits de información encontramos un mensaje entre 8 posibles. 8 igual a 2 elevado al cubo, pero si la fuente tuviera 32, 32 igual a 2 elevado a 5 mensajes posibles, necesitaríamos 5 bits. Otra medida conocida como información algorítmica de Chaitin 1969, intenta estimar la información de un objeto cualquiera una vez que éste ha sido digitalizado, es decir, codificado como una serie de símbolos. En este caso, la cadena o serie de símbolos posee más información entre más largos sean los sectores de la misma, que son completamente azarosos, irregulares y por tanto no repetidos. Entre más irregularidades posea un texto, existe mayor probabilidad de que pueda codificar información. Los textos en que un mismo símbolo, sílaba o palabra se repiten monótonamente no poseen información, así sean muy largos. Por el contrario, los textos aleatorios sí contienen información. Veamos el ejemplo. A, B. Si tenemos dos series de símbolos A y B dadas en un lenguaje binario y de la misma longitud, en este caso 22 símbolos, tanto A como B contienen la misma información de Shannon. Es decir, requieren de 22 bits de información para poder ser identificadas cada una aparte dentro de una población de todas las cadenas binarias de 22 dígitos, es decir, entre 222 cadenas posibles. No obstante, por simple inspección podemos ver que la cadena A tiene menos información que la segunda, dado que en una secuencia en que el mismo módulo 0, 1 se repite 11 veces, mientras que la B es irregular y no puede ser abreviada o comprimida, conteniendo por tanto más información. Ambas medidas, la de Shannon y la de Chaitin, se pueden aplicar según el caso, tanto para estructuras como para cadenas de símbolos. Hecho afortunado si tenemos en cuenta que la información tiene una naturaleza dual, analógica y digital. La noción de información analógica se entiende mejor cuando examinamos los ideogramas del chino antiguo y constatamos que en realidad comenzaron como dibujos simplificados del objeto que representan. Se trata de iconos que nos transmiten un significado por su similitud
con lo representado. En la época presente, Microsoft utiliza iconos que identifican en virtud de su semejanza la operación propuesta. Por ejemplo, unas tijeras para cortar un fragmento de un texto en Word. La información analógica tiene la interesante propiedad de que la figura usada como signo puede soportar un rango continuo de modificaciones hasta ciertos límites sin que se altere su significado. Por ejemplo, para comunicar la idea de hombre no existe un único ideograma, dibujo, ícono o gráfico que pueda ser usado inequívocamente, puesto que este puede variar dentro de una amplia gama de estilos, tamaños, formas, proporciones y todavía ser entendidos como hombre. Es decir, la semejanza transmite la idea. Esa es la comunicación analógica y su modo de representación puede variar dentro de un rango continuo de formas que no afectan el mensaje. La importancia de la información analógica es interesante si consideramos lo que Asbury 1938 pensaba en su momento de lo que podría ser la biología molecular. Para este autor, la clave de la vida era molecular y se encontraba en las proteínas debido a su complejidad estructural a nivel tridimensional. Comillas. La biología molecular se ocupa particularmente de las formas de las moléculas biológicas, así como de la evolución y de la diversificación de estas formas cuando se pasa a niveles de organización cada vez más elevados. La biología molecular es ante todo tridimensional y estructural, lo que no significa, sin embargo, que constituya solo un refinamiento de la morfología. Al mismo tiempo, debe estudiar la génesis y la función. Cierre de comillas, nuevas comillas. Conociendo lo que sabemos de los estudios de proteínas fibrosas por rayos X, cómo están construidas por cadenas polipeptídicas con grandes patrones lineales a gran escala, cómo se contraen y adoptan diferentes configuraciones por plegamiento intramolecular, es natural asumir como hipótesis de trabajo que forman un largo rollo en el cual está escrito el patrón de la vida. Cierre de comilla. Asbury, 1938. Nuevas comillas. Estamos en el amanecer de una nueva era de la biología molecular, como prefiero llamarla. Es urgente hacer una aplicación más intensa de la física y la química, especialmente del análisis estructural de las proteínas, el cual no es suficientemente apreciado. Cierre de comillas. Asbury, 1947. Es decir, Asbury imaginó que la clave de la información biológica estaba en las proteínas y era de tipo analógico, mediada por afinidades estructurales que posibilitan los reconocimientos enzima-substrato y o antígeno-anticuerpo. Por el contrario, la codificación digital es abstracta
y recurre a lo simbólico, puesto que no hay conexión directa entre lo que se requiere representar con la palabra utilizada. Por ejemplo, entre la palabra hombre y el objeto designado, en este caso el ser humano. En términos más sencillos, decimos que no hay nada en las letras H o M, B, R, E que se parezca a lo que representa del mismo modo en la palabra inglesa M, A, N. Las letras M, A, N son arbitrarias, puesto que su correcta traducción exige una contextualización lingüística que, por fuerza de la costumbre, a partir de las circunstancias contingentes, adoptó esta palabra para transmitir inequívocamente un significado. En los lenguajes digitales, la correspondencia entre la palabra y el significado es convencional, arbitraria y está influenciada por accidentes dependientes de la historia social y cultural de la comunidad parlante. En consecuencia, hubiera podido ser otra. Además, modificar la palabra sustituyendo letras por otras del mismo alfabeto en la mayoría de las veces afecta completamente el sentido. Por ejemplo, en hambre, aunque diferente de hombre, en la sustitución de una O por una A, su significación es muy diferente. Otras sustituciones posibles dan lugar a hombro, pero la gran mayoría de los cambios en una letra no tiene significado dentro de la lengua en cuestión, puesto que la significación depende del orden estricto en que están colocados los símbolos. Los lenguajes digitales que mejor conocemos son los lenguajes humanos, pero los lenguajes abstractos binarios que utilizan dos símbolos, simplemente ceros y unos, son suficientes para que por permutación de los mismos en palabras de diferentes longitud se den posibilidades de codificación inmensas, es decir, asociar palabras a significados. Otro ejemplo de código digital es el Morse, Schrödinger, 1944, que utiliza puntos, rayas y pausas. La información digital requiere las siguientes condiciones. 1. Existencia de un alfabeto o conjunto de símbolos claramente definidos. 2. Agrupamiento de los símbolos en cadenas o palabras de longitud variable. 3. Orden irregular aperiódico de los símbolos y las palabras no monótono. 4. Una clave o código que permita leerlo y traducirlo dentro de un contexto de interpretación preciso. En consecuencia, Schrödinger, 1944, propuso que el orden de los seres vivos se debía al ordenamiento de macromoléculas poliméricas termodinámicamente estables que conformaban un cristal o estructura aperiódica que permitía guardar toda la información necesaria para codificar su estructura y las instrucciones que guían su desarrollo. El carácter aperiódico se refiere a que los símbolos químicos no deben repetirse monótonamente, sino irregularmente, como las letras, sílabas y palabras en un texto escrito.
Para Schrödinger, 1944, a nivel de los organismos del orden viviente, se fundamenta en el orden y estabilidad de las macromoléculas informativas. Comillas. A menudo se ha preguntado cómo el núcleo de un óvulo fertilizado puede estar contenida una clave elaborada y que contiene todo el desarrollo futuro del organismo, una asociación bien ordenada de átomos, capaz de mantener permanentemente su orden. Parece ser la única estructura material concebible que ofrece una variedad de posibles organizaciones isoméricas y que es suficientemente grande como para contener un sistema complicado de determinaciones dentro de reducidos límites espaciales. En efecto, el número de átomos de una estructura tal no necesita ser muy grande para producir un número casi ilimitado de posibles combinaciones. Como ejemplo, pensemos en la clave Morse. Los dos signos diferentes del punto raya y en grupos bien ordenados de no más de 4 permiten 30 especificaciones diferentes. Ahora bien, si agregamos un tercer signo usando grupos de no más de 10, podríamos formar 88.572 palabras diferentes con 5 signos y grupos de hasta 25. El número asciende a 379.529.846.191.405, cierre de comillas. Schrödinger, 1944. La dualidad entre sistemas de codificación digital analógica se constata en el caso de los registros de música que hasta hace pocas décadas se grababa en discos de acetato que poseían un labrado microscópico en los carriles marcados en la superficie del mismo, que representaban un relieve análogo o similar a las ondulaciones de las ondas musicales correspondientes. Esta codificación analógica dio paso a las tecnologías de codificación digital, donde lo único que hay son ceros y unos. El modo de registro digital es mucho más eficiente, fiel, económico y durable, pero su existencia solo se hizo posible cuando el desarrollo tecnológico permitió pasar de los sistemas análogos a los digitales y no al revés. Erwin Schrödinger, Leo Brillouin y Brooks y colaboradores asocian la información a la estructura u organización de un sistema que lo mantiene ordenado, es decir, lejos del estado en el que todos los elementos constitutivos estuvieran aleatorizados. En este sentido, la información se ha equiparado a una entropía negativa que contrarresta el desorden molecular. Más precisamente, mantener un orden estructural tiene un costo en términos de energía. Por tanto, un organismo, mientras mantiene su organización, es decir,
la forma, conserva la información estructural y genética, pero al disociarse en sus componentes y degradarse químicamente, muere y pierde la información estructural. Pero si el mensaje contenido en sus genes se ha transmitido a su descendencia, la información genética o digital no muere, se mantiene. Esta aparente contradicción se deriva del carácter dual de la información que reúne dos aspectos, el genético y el fenotípico, el mensaje codificado y la estructura. Esta dualidad digital analógica, Hofmeier, 1991, ha hecho que la noción de información se intercepte mejor mediante la semiótica o ciencia que investiga la producción, transmisión, codificación e interpretación de signos y símbolos. Andrade, 2003. Veremos más adelante que un objeto natural conocido como la molécula RNA posee información tanto digital, ella misma es una secuencia de símbolos, como analógica, posee estructura, constituyéndose en un modelo idóneo para estudiar este problema. Andrade 2000 y Andrade 2003. El ADN como registro digital de información y el código genético. Watson y Crick, 1953, propusieron el modelo estructural del ADN y lo describieron como una doble hélice conformada por cadenas poliméricas de 4 desoxirribonucleótidos conformados por las bases nitrogenadas de adenina, A, citosina, C, guanina, G y timina, T. El carácter constante de los apareamientos específicos dados por puentes de hidrógeno entre A y T, A, puente T, y entre C, G y CG, Scharf, 1951, seguido de la repetición irregular de los mismos a lo largo de la secuencia, condujo a su identificación con el cristal aperiódico de Schrödinger. Desde entonces, el ADN fue reconocido como una molécula informativa de la vida. Actualmente, el predominio del ADN en la investigación biológica se corresponde curiosamente con la supremacía de los sistemas digitales de información en la tecnología. La información digital del ADN se refiere a que tratamos con un polímero conformado por 4 tipos de monómeros identificados como las letras A, C, G, T, que puede alcanzar extensiones de algunos millones de pares de bases en bacterias hasta miles de millones de humanos. En esta cadena, los monómeros funcionan como símbolos lingüísticos y aparecen formando un texto que al leerse linealmente muestran una secuencia irregular o aperiódica, con patrones estadísticos similares a los que corresponden a las frecuencias de aparición de letras
sílabas y palabras en los lenguajes articulados humanos. En los lenguajes naturales, las palabras más cortas aparecen con más frecuencia que las más largas. De la misma manera que el ADN, las palabras más cortas como duplas, AA, AC, AG, AT, aparecen con más frecuencia que tripletas y así sucesivamente. Mantegna y colaboradores, 1994. Pero al igual que en los lenguajes, las sílabas de la misma longitud en las macromoléculas biológicas no aparecen con la misma frecuencia. Hay muchas que aparecen con muy poca frecuencia y pocas que aparecen con muy alta frecuencia. En este caso, hablamos de información como el mensaje codificado a la manera de un texto que informa. En cuanto contiene el programa o las instrucciones necesarias para dirigir la morfogénesis del ser vivo, a la vez que es responsable de la transmisión hereditaria de la forma de padres a hijos. Crick, 1955, utilizó el término información en cuanto a información digital únicamente, es decir, la almacenada en modo encriptado o la codificada en función del orden de los símbolos, y en consecuencia restringió el fenómeno de la transferencia de información al copiado de la fórmula, de la molécula. Esta, entre más fiel sea el copiado, más se conserva la información. Por esta razón, en biología molecular, cuando se habla de información, se debe entender como información digital y su manifestación más representativa es la información genética almacenada en el ADN. La molécula depositaria de la misma por excelencia. De esta manera, el concepto de información se restringe a la fidelidad en el copiado de la secuencia de símbolos, es decir, a la preservación del orden de monómeros en el copiado de la molécula, replicación DNA-DNA, transcripción DNA-RNA y traducción RNA-proteína o síntesis proteica de acuerdo a las correspondencias entre las secuencias de nucleótidos en el DNA y RNA mensajero con la secuencia de los aminoácidos en la proteína, en conformidad con lo establecido en el código genético. Por tanto, alterar levemente el orden por sustitución de una letra por otra se constituye en una mutación que en la mayoría de los casos es neutra o no afecta la información existente y en menor medida la puede afectar gravemente. Sin embargo, en una proporción muy baja, estas mutaciones pueden conferir cambios ventajosos que son retenidos evolutivamente por la selección natural, y en los casos de duplicación genética, la acumulación de mutaciones puede convertirse en una innovación evolutiva. Kimura, 1979. El código genético.
En la tabla de correspondencia entre el alfabeto del DNA con 4 símbolos nucleótidos y el de proteínas con 20 aminoácidos se denomina código genético. El código muestra que mediante una asignación en tripletas, 64 posibles, de modo redundante, pero sin ambigüedad, es posible asignar un código para cada uno de los 20 aminoácidos. Es un código sin comas, no superpuesto. El desciframiento del código genético iniciado por Gamow 1964 y posteriormente resuelto por Khorana 1965 y Nirenberg 1963, entre otros, hizo creer en su momento que se había desentrañado la base fundamental de la vida, la cual radicaba en últimas en la información contenida en el DNA. Dilucidar este código fue una de las mayores hazañas de la ciencia en el siglo XX y mostró que la vida en la Tierra tiene un lenguaje único simbólico, puesto que el mismo código está presente tanto en las bacterias más simples como en las formas de vida más complejas e inteligentes como mamíferos. La universalidad del código se constituyó en el argumento central para defender el origen único de la vida terrestre, y hoy en día nos preguntamos sobre si otras vidas microbianas que pudieran ser detectadas en otros cuerpos celestes compartirían el mismo código o no. Existen algunas excepciones mínimas que fueron identificadas en mitocondrias de mamíferos. Fernelli y Walker, 1987. La alta redundancia del código ha sido interpretada como el resultado de un proceso evolutivo tendente a la optimización y salvaguarda contra errores en la replicación y en la traducción. Hake-Hurst, 1991. En la mayoría de los casos, la asignación de aminoácidos la definen las dos primeras posiciones del codón, mientras que en la mayoría de los casos el cambio en la tercera posición es sinónimo. El código genético en su estructura muestra cómo los nucleótidos en la segunda posición de los codones distinguen según sea el código genético en su estructura muestra cómo los nucleótidos en la segunda posición de los codones distinguen según sea Y, pirimidinas, C o T o R, purinas, A o G, entre aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos, respectivamente. Fichte, 1966. Además, el código genético que posibilita la traducción libre de ambigüedad del lenguaje del ADN al de las proteínas requiere de reconocimientos estructurales específicos, información analógica entre aminoácidos y RNA de transferencia, tRNA, y entre aminoacil RNA sinteasas, ARNA,
ASA y tRNA y entre aquellas y aminoácidos. Reconocimientos químicos altamente específicos permitieron crear el código digital que en su eficiencia en la replicación y alta capacidad de almacenar información se convirtieron en la pieza fundamental de la programación genética de los organismos. El dogma central. El dogma central. El dogma central. El análisis de relaciones entre DNA, RNA y proteínas condujo a Crick 1958 a concluir que de todas las transferencias de información por copiado del polímero teóricamente pensables, solo son factibles dado el conocimiento de la maquinaria enzimática de las células, las que conocemos como 1. Replicación o copiado de la molécula de DNA para generar la cadena de DNA complementaria. 2. Transcripción o paso del DNA a una copia en forma de RNA. 3. Traducción o paso de la secuencia de RNA a la secuencia de aminoácidos propia de una proteína. 4. Transcripción reversa o paso de RNA a una copia en la forma de DNA. 5. Replicación o paso de una RNA a la producción de una copia complementaria de RNA. Crick propuso como transferencia posible, aunque poco frecuente o rara, la traducción directa de DNA a proteína, fenómeno que hasta el presente no ha sido reportado, pero resaltó con vehemencia la imposibilidad de todos los flujos de información que parten de la proteína. Es decir, que es imposible la replicación proteica o el copiado de una proteína para obtener más proteínas iguales, o lo que es lo mismo, es imposible que una proteína guíe la copia de ella misma produciendo otra idéntica. Igualmente, la traducción reversa o paso de proteína a RNA o DNA están prohibidas. Es decir, que es imposible que una proteína, de acuerdo al orden de sus aminoácidos, logre fabricar el RNA o el DNA que la codifica. En este sentido, según Crick, podemos afirmar que el DNA ubicado en el núcleo de la célula es la fuente de la información, la cual se transmite al citoplasma por medio de una molécula mensajera de RNA, la cual se utiliza para ser traducida, dando lugar a proteínas. Estas últimas equivalen al mensaje recibido. Este flujo de información es unidireccional e irreversible. Este flujo irreversible de información de DNA a proteína se denominó dogma central de la biología molecular, según el cual los flujos reversos
que parten de proteínas están prohibidos. En 1958, Francis Crick afirmó: el DNA dirige su propia replicación y transcripción a RNA, el cual dirige su traducción a proteínas. La información proteica no regresa al DNA. Repetiremos el último párrafo. Teoría del dogma central de la biología. El análisis de relaciones entre DNA, RNA y proteínas condujo a Crick a concluir que de todas las transferencias de información por copiado del polímero teóricamente pensables, solo son factibles, dado el conocimiento de la maquinaria enzimática de las células, las que conocemos como 1. Replicación o copiado de una molécula de DNA para generar la cadena DNA complementaria. 2. Transcripción o paso del DNA a una copia en forma de RNA. 3. Traducción o paso de la secuencia de RNA a la secuencia de aminoácidos propia de una proteína. 4. Transcripción reversa o paso de RNA a una copia de la forma DNA. 5. Replicación o paso de una RNA a la producción de una copia complementaria de RNA. Crick propuso como transferencia posible, aunque poco frecuente o rara, la traducción directa de DNA a proteína, fenómeno que hasta el presente no ha sido reportado, pero resaltó con vehemencia la posibilidad de todos los flujos de información que parten de la proteína. Es decir, que es imposible la replicación proteica o de copiado de una proteína para obtener más proteínas iguales, o lo que es lo mismo, es imposible que una proteína guíe la copia de ella misma produciendo otra idéntica. Igualmente, la traducción reversa o paso de proteína a RNA o a DNA están prohibidas. Es decir, que es imposible que una proteína, de acuerdo al orden de sus aminoácidos, logre fabricar el RNA o el DNA que la codifica. En este sentido, según Crick, podemos afirmar que el DNA ubicado en el núcleo de la célula es la fuente de la información, la cual se transmite al citoplasma por medio de una molécula mensajera de RNA, la cual se utiliza para ser traducida, dando lugar a proteínas. Estas últimas equivalen
al mensaje recibido. Este flujo de información es unidireccional e irreversible. Este flujo irreversible de información de DNA a proteína se denominó dogma central de la biología molecular, según el cual los flujos reversos que parten de proteínas están prohibidos. En 1958, Francis Crick afirmó, comillas, el DNA dirige su propia replicación y transcripción a RNA, el cual dirige su traducción a proteínas. La información proteica no regresa al DNA. Cierre de comillas. La formulación tuvo profundas repercusiones en la investigación biológica, puesto que reorientó toda la biología hacia el desentrañamiento del código genético, que es el que permite pasar de los lenguajes codificados en los alfabetos isomorfos con 4 letras del DNA y el RNA al lenguaje de proteínas constituido por letras o aminoácidos. El dogma central de la biología utiliza el concepto de información en el sentido de información digital arriba mencionado, pero por claridad a lo largo de este texto mantendré la distinción entre la información digital e información analógica o estructural. Además, la distinción análogo-digital es crucial si queremos entender los fundamentos físico-químicos de la información genética, puesto que la primera hace posible la aparición de la segunda. La actividad biológica depende de enzimas cuya estructura tridimensional les permite reconocer sus sustratos y por tanto actuar en consecuencia. La funcionalidad y el mantenimiento de la actividad metabólica requieren de enzimas que oscilan entre configuraciones estructurales muy precisas. La importancia de los reconocimientos específicos entre aminoácidos, enzimas, aminoacil RNA, sintearasas y los respectivos RNA de transferencia ponen de relieve la importancia de la información analógica que posibilita la existencia y el funcionamiento de la digital. Por otra parte, sostener que el DNA se transmite de generación en generación sin ser afectado por las proteínas constituye una reelaboración de la idea acerca de la separación entre fenotipo, células somáticas, y genotipo, células germinales, denominada barrera de Weismann, formulada en 1902, Bush 1987, según la cual existe una continuidad e inmortalidad de las células germinales, las cuales no se afectan por las modificaciones sufridas por las células somáticas. Esta idea devino en la base de la genética moderna de principios del siglo XX, que prohibía cambios en el fenotipo. Esta idea devino en la base de la genética moderna de principios del siglo XX, que prohibía cambios en el genotipo a consecuencia de modificaciones en el fenotipo inducidas
por el medio ambiente. En nuestro momento, la formulación del dogma central consolidó la separación conceptual entre genotipo y fenotipo, sobre la cual se había construido la genética, argumentando que el DNA varía al azar y por tanto no sufre alteraciones dirigidas o influenciadas a responder de un modo específico a factores del medio ambiente. El programa genético contendría una serie completa de instrucciones, pero estaría cerrado a las influencias provenientes del medio ambiente, posición que reñía con la posición neolamarquiana, que aceptaba que el medio ambiente puede incidir directamente en la modificación y transformación evolutiva. El rol asignado al medio ambiente quedó restringido al del factor selectivo, que como resultado de la escasez de recursos disponibles para una población creciente, retiene a las formas más adaptadas y elimina las menos. ¿Qué fue primero? ¿DNA o proteínas? A partir de la formulación del dogma central, hizo carrera una visión centrada en el DNA para explicar la evolución biológica mediante el mecanismo de la selección natural de mutaciones genéticas aleatorias. Una posición extrema de este punto de vista se presenta en el gen egoísta de Dawkins, 1976, donde sostiene que los fenotipos son vehículos sofisticados generados por los genes para dispersarse y diseminarse de la manera más eficiente. En general, las investigaciones biológicas se reorientaron hacia la búsqueda de secuencias genéticas para medir distancias filogenéticas y reorganizar la clasificación taxonómica. Por ejemplo, esta óptica denominada genocentrista, que privilegia la información digital, encauzó las investigaciones sobre el origen de la vida hacia la búsqueda de genes o moléculas informativas autorreplicantes, hecho que contradecía una visión de Oparin, 1991, y en general de los bioquímicos, para quienes las enzimas proteínas eran las moléculas responsables del metabolismo o la actividad vital propiamente tal, las verdaderas protagonistas de la vida. Comillas. Todo organismo, ya sea animal, planta o microbio, vive solamente mientras estén pasando por él el torrente continuo, nuevas y nuevas partículas de sustancia impregnadas de energía. Oparin, 1991. Repetición de este entrecomillado. Todo organismo, ya sea animal, planta o microbio, vive solamente mientras estén pasando por él
el torrente continuo, nuevas y nuevas partículas de sustancias impregnadas de energía. Oparín, 1991. El problema sobre cómo surgió la información genética no fue abordado sino a principios de la década de los 70. Hagen, 1971. Hasta entonces se pensaba que este problema remitía a una paradoja aparentemente insoluble. ¿Qué surgió primero, DNA o proteína? El carácter paradójico de esta cuestión resulta de considerar que la replicación de DNA requiere de la participación de un número muy grande de enzimas proteicas y que la fabricación de una proteína requiere de la preexistencia de los genes o secuencias de DNA que las codifican. Si las proteínas surgieron primero, entonces, ¿cómo se codificaba su información? Si por el contrario el DNA surgió primero, entonces, ¿cómo se efectuaba su replicación? Es decir, las proteínas requieren DNA y de proteínas, dejándonos atrapados sin salida en una argumentación circular. Defender la idea de que lo primero en surgir fueron las proteínas constituía una toma de partido por una definición de lo vivo como sistema metabólico de automantenimiento y renovación permanente. Para los defensores del metabolismo, primero la capacidad de reproducirse o dividirse nunca fue ni ha sido un elemento definitorio de la vida. A principios del siglo XX, la vida se definía por las actividades enzimáticas y catalíticas, es decir, por el metabolismo o transformación química permanente. La vida se concebía como una cocina química donde se sintetizaban moléculas orgánicas de alto peso molecular a partir de moléculas tomadas de medio, a la vez que se degradan moléculas de alto peso molecular para producir compuestos de excreción liberados al medio mediante pasos ejecutados por enzimas que facilitan las transacciones energéticas requeridas. Oparín, 1952. Había postulado que la atmósfera primitiva de la Tierra estaba compuesta por nitrógeno, hidrógeno, metano, amoníaco, gas carbónico y vapor de agua. Debido a la acción de los rayos solares, esta mezcla gaseosa había dado lugar a gran cantidad y diversidad de moléculas orgánicas que cayeron con la lluvia y se acumularon en los océanos durante largos periodos de tiempo, formando un caldo nutritivo primitivo. Las moléculas se asociaron entre sí,
formando agregados moleculares cada vez más complejos que denominó coacervados. Los coacervados tenían la capacidad de autosíntesis, es decir, de aprovechar materia orgánica presente en la denominada sopa prebiótica, evolucionando hacia formas cada vez más estables y complicadas hasta convertirse en los organismos primigenios a partir de los cuales evolucionó la vida en la Tierra. Lascano 2007. Los coacervados se generaron espontáneamente cuando compuestos de alto peso molecular como proteínas y carbohidratos, resinas vegetales, gomas y almidones, que al suspenderse en agua manifiestan una tendencia espontánea a asociarse, formando glóbulos más o menos estables o estructuras diferenciadas en un medio acuoso. Cuando estos glóbulos atrapan enzimas aisladas químicamente en el laboratorio, se pueden convertir en la sede de una serie de procesos físicos y de reacciones químicas que pueden convertir en la sede de una serie de procesos físicos y de reacciones químicas de relativa complejidad. Cuando estos glóbulos atrapan enzimas aisladas químicamente en el laboratorio, se pueden convertir en la sede de una serie de procesos físicos y de reacciones químicas de relativa complejidad. Por ejemplo, si las enzimas atrapadas en el interior del coacervado, por un lado, incorporan monómeros de glucosa al carbohidrato y por el otro lado la degradan produciendo maltosa, se genera un coacervado estable que sintetiza y degrada el almidón constituyente del mismo. Estos glóbulos adquieren estabilidad debido a que albergan una reacción metabólica tan simple y en consecuencia, ¿por qué no imaginarlos como posibles modelos de la vida primigenia? La reproducción sería no un aspecto definitorio de la vida, sino una consecuencia de una característica más notable en el metabolismo, es decir, el flujo de energía procedente del sol que hizo posible la síntesis de materia orgánica en la Tierra. Por otra parte, el descubrimiento de virus o pequeñas partículas responsables de la propagación de enfermedades infecciosas en plantas que no eran retenidas por filtros de mallas ultramicroscópicas llevó a considerar que la característica más notoria de la vida sería esa capacidad de propagación asombrosa derivada de la reproducción. Además, debido a la influencia del darwinismo, la vida se concebía como un sistema que tienden a reproducirse más allá de los recursos disponibles y por tanto era imperativa la acción de la selección natural como restauradora del equilibrio entre organismos y recursos disponibles. Pero pronto la búsqueda de esta hipotética molécula de DNA primitivo autorreplicante
se dejó de lado considerando que hay argumentos a favor de que el DNA fue más bien una molécula que apareció tardíamente en la evolución prebiótica. Los argumentos que dan fuerza a este planteamiento son los siguientes. 1. El DNA tiene una estructura químicamente muy estable, la cual proviene del hecho de estar conformada por desoxirribonucleótidos que son químicamente poco reactivos debido a que carecen de grupo OH en la ribosa. 2. El DNA requiere de RNA para existir, puesto que los monómeros de RNA ribonucleótidos son necesarios para producir los de DNA desoxirribonucleótidos y no al contrario. En la replicación de DNA participan más de 20 enzimas proteicas distintas y se requiere de un RNA iniciador de la polimerización, es decir, que el copiado de DNA se hace adicionando nucleótidos a cadenas cortas de RNA. 4. El DNA son moléculas químicamente muy estables debido a que las dobles cadenas absorben menos radiaciones ultravioleta que las de RNA y por lo tanto sufren menos mutaciones que puedan alterar su secuencia, preservando el registro digital informativo de mejor manera. Lascano y colaboradores. Resumiendo, el DNA es un texto lineal que puede ser copiado fielmente y se presenta en la forma de dos cadenas complementarias doble hélice. El RNA es un texto lineal copiado transitorio de DNA que además se pliega sobre sí mismo, dando lugar a una estructura tridimensional. Igualmente, las proteínas de una secuencia lineal de aminoácidos traducida a partir de RNA mensajero y además se pliegan dando lugar a una estructura tridimensional. En conclusión, las tres macromoléculas poseen información digital y dos de ellas, RNA y proteínas, poseen además información estructural o analógica, aunque hoy en día se acepta que la topología sinuosa de las caras externas de la doble hélice de DNA son sede de reconocimientos específicos por proteínas y factores de transcripción, lo cual indicaría que el DNA también poseería información analógica, aunque obviamente su papel principal es el de servir de depósito químicamente estable de la información digital acumulada a lo largo de la evolución. Ante la imposibilidad de decidir entre DNA y las proteínas, ¿cuál apareció primero? La atención se centró en las moléculas del RNA, justamente por su carácter dual, analógico y digital. Mundo RNA.
La resolución de la paradoja DNA o proteínas requeriría poder justificar un proceso coevolutivo basado en otro tipo de moléculas que, como RNA, tuvieran al mismo tiempo la capacidad de comportarse como enzima y de poseer una secuencia de símbolos completamente homóloga al DNA. Las moléculas de RNA, en cuanto se producen por transcripción o copiado de una de las cadenas de DNA, mantienen la información de secuencia mediante apareamientos específicos de los nucleótidos, en este caso entre A y U, A unión U, y entre C y G, C unión G. Además de poseer genotipo, información digital, poseen fenotipo, información analógica, el cual se refiere a las estructuras secundarias de los RNA en las que observamos tallos o segmentos de doble cadena apareada y bucles sin aparear, generados mediante los apareamientos de sitios complementarios ubicados dentro de la misma molécula. Además, las estructuras planares se pliegan sobre ellas mismas, dando lugar a estructuras terciarias o tridimensionales que permiten en consecuencia el establecimiento de interacciones específicas con otras moléculas y por tanto de los reconocimientos enzima-sustrato necesarios para la actividad catalítica. Altman y colaboradores, Guerrier, Tancada y colaboradores, Sech y colaboradores, Sauk y colaboradores, 1986. Crick, 1955. En contra de Glasmow, 1954, planteó que no hay interacciones químicas directas entre las tripletas de DNA y los aminoácidos respectivos y por tanto postuló la existencia de moléculas de RNA adaptadoras que por un lado interactúan químicamente con el RNA mensajero y por otra parte con los aminoácidos. Esta molécula adaptadora se conoce hoy en día como RNA de transferencia, Hoagland y colaboradores. Y es la molécula que explica las correspondencias establecidas en el código genético. Esta molécula adaptadora se conoce hoy en día como RNA de transferencia, Hoagland y colaboradores, y es la molécula que explica las correspondencias establecidas en el código genético. Se trata de una molécula de aproximadamente 75 nucleótidos que se pliega dando una estructura característica denominada hoja de trébol y una estructura terciaria en forma de L, en la cual se destaca una región anticodónica no apareada que posee una tripleta complementaria al codón del RNA mensajero
y una región apareada denominada tallo receptor, que es reconocida como el aminoácido correspondiente, el cual se une químicamente al extremo terminal CAA3. Este reconocimiento está mediado por una enzima denominada aminoacetil RNA sintetasa. Los estudios sobre cómo pudo haberse generado en la evolución prebiótica el código genético se centran en el estudio de las moléculas de RNA de transferencia. Posteriormente, Sech, en 1980, descubrió la actividad catalítica del RNA al estudiar el procesamiento de RNA ribosomal extraído de un protozoario ciliado conocido como tetraimena termófila. Sech 1980 y Sech 1982. Sech mostró que tenía lugar la autoeliminación del intrón mediante un proceso que requería como enzima al mismo RNA en cuestión, iones magnesio y un cofactor de guanosina. Esta última actúa como donador de electrones que desestabiliza mediante ataque nucleofílico el enlace fosfodiéster, el cual se rompe por acción del mismo RNA. Al tratarse de moléculas cuya serie o secuencia de letras corresponde a la del DNA y que al mismo tiempo presentan estructuras terciarias que la debilita para cumplir tareas enzimáticas. Gilbert, 1986, planteó que la naturaleza del RNA moderno sugiere un mundo RNA prebiótico. Desde entonces, la atención se ha centrado en el estudio del denominado mundo RNA. Posteriormente, se han identificado moléculas de RNA pequeñas de aproximadamente 52 nucleótidos, ribosimas, cabeza de martillo, gancho de pelo y otra que poseen actividad enzimática y actúan rompiendo enlaces fosfodiéster en sitios específicos. Doudna y colaboradores, 2002. Además, ha sido posible obtener gran diversidad de ribosimas in vitro mediante procesos de mutación y selección de un número razonable de ciclos. Bartel y Zostak, 1993. El mundo RNA designa una etapa anterior al origen de la vida, datado en 3.500 millones de años, en la cual se definió el código genético universal y en la cual predominan las moléculas de RNA que eran las ejecutoras de las tareas catalíticas primordiales y al mismo tiempo guardaban los registros de información digital nacientes que se comenzaban a configurar. Uno de los argumentos más fuertes a favor de esta hipótesis radica en concebir los RNA
de todos los seres vivos actuales como un relicto de alguna etapa anterior, dado que en todos ellos el RNA es necesario para la síntesis de proteínas, RNA mensajero, RNA de transferencia y RNA ribosomal, tratándose de funciones cruciales y para la expresión genética de todos los organismos, debieron ser muy antiguos y difíciles de reemplazar. Por tanto, las funciones del RNA que tienen que ver con replicación, transcripción y traducción se establecieron desde antes del último ancestro común. Asombrosamente, hoy en día se considera que el estudio de los RNA también nos acerca al entendimiento de los complejos procesos de regulación de la expresión genética, dada la alta cantidad y diversidad de RNA funcionales de tamaño corto que observan que se observan al interior de los núcleos de células eucarióticas. Paradójicamente, con el estudio de los RNA virales se pudo entender que nunca ha existido algo así como un gen desnudo autorreplicante. Paradójicamente, con el estudio de los RNA virales, se pudo entender que nunca ha existido algo así como un gen desnudo autorreplicante, sino que en su lugar tenemos ciclos de autorreplicación de moléculas cortas de RNA mediados por ellas mismas en estado plegado y ayudadas por péptidos muy cortos. Manfred Eigen y su grupo identificaron en una cepa patogénica de Escherichia coli un virus de RNA de cadena sencilla de 4.300 nucleótidos de largo, el cual se conoce como Q-beta. Este virus fue adoptado como modelo del sistema mínimo autorreplicante identificado en la naturaleza. El estudio de poblaciones de virus generadas por replicación de los mismos al interior de la bacteria que permitió inferir que a pesar de que a la población aparecen variantes mutacionales del mismo, se puede detectar un patrón constante que identificó por medio de una secuencia maestra propia de la cuasi especie o población viral. En una serie de experimentos de selección in vitro, se pudo observar que si la tasa de mutación
sobrepasa cierto umbral de error, se hace imposible identificar la secuencia maestra, puesto que el amplio rango de variación conduce a que la población perezca en el medio ambiente específico en que se pone a reproducir. En el caso particular de este bacteriófago, se observó que la enzima de replicación está codificada dentro del mismo segmento de RNA viral que copia con cierto error. Las cadenas positivas en sus cadenas complementarias, a su vez, la misma enzima copiaba las cadenas negativas en su contraparte positiva, generando de esta manera la cuasiespecie, es decir, dos poblaciones complementarias de cadenas de RNA que, aunque variables dentro de un umbral de error bajo, son identificables por una secuencia maestra. Eigen pensó que ese modelo simple de replicación viral bien podría haber sido mucho más simple en la evolución molecular prebiótica, donde hubiera sido suficiente con proponer que algo parecido podría haber tenido lugar en caso de que la propia cadena de RNA en cuestión, en su estado plegado, hubiera actuado como enzima de replicación. Obviamente, en un medio ambiente propicio rico en los monómeros o ribonucleótidos en estado libre, producidos presumiblemente por síntesis química abiótica. Así las cosas, los RNAs autorreplicantes proporcionarían un mecanismo de herencia y evolución por selección natural de moléculas que se autorreplicasen de manera más eficaz. Gilbert y Sousa, 1998, y Joyce y Orgel, 1998. En su población de moléculas que se replican con error, la selección natural, lejos de favorecer a una única secuencia adaptada, retienen una población dispersa que todavía alcanza a ser descrita por una secuencia maestra. La adaptabilidad de la población depende de que se mantenga esta diversidad propia de la cuasiespecie. En la década de los años 80, la hipótesis de cuasiespecies de RNA replicantes constituyó un paso más allá de la contraposición entre DNA y o proteínas, aunque un mundo de RNA no está libre de sus propias paradojas, la cual había sido anunciada por el propio Eigen en 1971 de la siguiente manera. La paradoja de Eigen sostiene que la replicación de RNA, al carecer de un mecanismo de corrección de errores, el tamaño máximo de un replicador sería de aproximadamente 100 ribonucleótidos, una longitud muy corta para poder replicar por este proceso el origen de la información genética contenida en los genes necesarios para codificar enzimas de replicación altamente específicas que reduzcan efectivamente la tasa de error. En otras palabras,
Sin enzimas correctoras no hay genes de tamaño mayor de 100 ribonucleótidos, pero sin genes de tamaño mayor no pueden existir enzimas correctoras. Para que un genoma pueda especificar un mecanismo corrector de errores, este debe estar en capacidad para codificar ribosimas de una longitud mucho mayor de 100 ribonucleótidos. En esta versión de la paradoja, que fue primero si el huevo o la gallina, tenemos que la replicación fiel del RNA requiere una enzima de enzimas evolucionadas o complejas, codificadas en cadenas de RNA suficientemente largas. Es decir, la ribosima, la estructura plegada, requiere el gen, la cadena lineal, y este requiere a la ribosima. La solución a esta paradoja reside en concebir el origen prebiótico de la vida no solamente como una competencia entre mini replicadores del tipo RNA, sino sobre todo como una actividad La solución a esta paradoja reside en concebir el origen prebiótico de la vida no solamente como una competencia entre mini replicadores de RNA, sino sobre todo como una actividad de cooperación y refuerzo autocatalítico, en la que participan un conjunto de mini replicadores. Este modelo de hiperciclos, Eigen, 1981, muestra que a partir de una actividad catalítica primigenia de RNA es posible explicar el origen de la traducción y del código genético RNA-proteína. De esta manera, Bloomberg, 1997, sostuvo que la vida comenzó con conjuntos de RNA autorreplicantes que evolucionaron gradualmente hasta adquirir las funciones necesarias para la vida de la célula. Bartel y Tostak, 1993. Entre las actividades enzimáticas identificadas in vitro que pueden ser ejecutadas por ribosimas está la actividad replicasa o copiado del propio RNA. Ekland, 1996. Weiner y Michels, 1987, demostraron que una variante de replicasa nRNA pudo haber funcionado como la primera aminoácido RNA sinterasa, puesto que se une a la región terminal 3CCA de tRNA, dando lugar a su aminoacilación, que constituye un paso decisivo en la síntesis de proteínas. También se ha observado replicación in vitro de fragmentos de 5 a 10 ribonucleótidos sobre la plantilla molde de RNA y síntesis de presencia de iones de zinc 2 de fragmentos hasta ribonucleótidos, los cuales se replican con alta tasa de error.
En consecuencia, las moléculas de RNA fueron la base de la vida primitiva y a partir de ellas la evolución se dio en un proceso en el cual podemos identificar al menos 5 etapas. Una, las moléculas RNA catalítico surgieron como condensación de nucleótidos y fueron copiadas por replicasas conformadas por los mismos RNA plegados. Eigen, 1981. 2. A medida que emergían nuevos RNAs, aparecieron diferentes poblaciones con distintas funciones, cada una dependiente de una replicasa RNA mediante la aplicación con error y recombinaciones. Surgieron nuevas moléculas ampliando el rango de actividades enzimáticas. 3. La síntesis de péptidos comenzó con la creación de adaptadores asociados a aminoácidos. Estos adaptadores se reconocen como los precursores de los RNA de transferencia actuales, los cuales favorecieron la producción de las primeras proteínas que fueron seleccionadas por ejecutar las tareas catalíticas de modo más eficientes que las ribosimas. Stammari, 1993. El DNA surgió tardíamente por transcripción reversa y fue seleccionado por constituir un mejor aporte químico para preservar información y corregir errores. El RNA adoptó el rol de intermediario o mensajero de información que hoy tiene, mientras que otras moléculas de RNA mantuvieron su papel catalítico. Poole y colaboradores, 1997. Pero ¿cómo pudo acoplarse el RNA autorreplicante o gen primitivo a un sistema metabólico que permitiera su replicación y traducción? Esta pregunta ha sido objeto de amplias discusiones por parte de Kaufman, 1993, quien propuso que la vida debió haber comenzado como un conjunto con una complejidad mínima de péptidos y RNA catalíticos que conformaban una red metabólica o un colectivo autocatalítico sin genoma. No obstante, la amplia aceptación de la hipótesis del mundo RNA, los defensores de la misma no han podido explicar la síntesis abiótica de ribonucleótidos o monómeros que componen el RNA, y dado que son muy inestables en soluciones acuosas. Para Schwartz, no hay modelos que expliquen cómo pudieron unirse las bases nitrogenadas a ribosa y al grupo fosfato, ni cómo pudo darse la síntesis abiótica de ribosa. Además, la síntesis de oligómeros es un problema. Joyce y Orgel, 1998. Puesto que el grupo 5-fosfato se une en 3 posiciones distintas, 5,5 pirofosfato y
y enlace fosfodiéster 5523, mientras que el RNA presenta únicamente enlace 5,3, utilizando el grupo hidroxilo 3, que es el menos reactivo. La síntesis química debió estar mediada por catalizadores específicos como la arcilla morinolita. La síntesis química debió estar mediada por catalizadores específicos como la arcilla morinolita, que favorecen los enlaces 5,3 fosfodiéster. Para que la hipótesis del mundo RNA se convierta en una teoría comprobada, hay que reconstruir las condiciones del entorno físico y químico que la hicieron posible. En este sentido, mantiene vigencia la pregunta sobre la existencia de un protometabolismo anterior al mundo RNA. Para responder a esta inquietud, debemos retornar al hilo conductor de la propuesta de Oparin e ir adelante. Veamos. Oparin, 1991, había propuesto que en la Tierra primitiva la composición de la atmósfera era diferente a la actual y estaba conformada por vapor de agua, H2O, gas carbónico y nitrógeno, NH2, hidrógeno, H2, metano, CH4 y amoníaco, NH3. Pero solamente hasta el año 1953, mientras el mundo científico celebraba con alborozo el descubrimiento de la estructura del DNA por Watson y Crick, al otro lado del Atlántico, Urey y Miller, 1953, se dedicaban a someter a prueba la hipótesis de Oparin. Construyeron un dispositivo que permitía la reproducción de esas condiciones atmosféricas, en el cual introdujeron un generador de chispas eléctricas de alto voltaje y un sistema de destilación y condensación que permitía recoger en un recipiente con agua los productos orgánicos solubles que formaban. En estas condiciones demostraron que se podía generar una diversidad de moléculas, entre las que destacaban los siguientes aminoácidos: glicina, ácido glicólico, alanina y ácido láctico, ácido alfa-aminobutírico, norvalina, ácido aspartico, ácido sucínico, sarcosina, N-etilenglicina y ácido aminoisobutírico, isovalina, beta-alanina y ácido aminobutírico, N-metilalanina, prolina y ácido pipecólico, etc. Además, por condensación de ácido cianhídrico, HCN, se producía el nucleótido adenosina, y por polimeración
y por polimerización de formaldehído azúcares. Aunque muchos de estos aminoácidos no corresponden a los codificados en los organismos conocidos, sí están presentes en los más abundantes en las proteínas estudiadas de diferentes procedencia biológica, como son glicina, alanina, aspartico. El experimento de Miller y Urey, aunque está lejos de explicar el origen de la vida, sí demuestra la posibilidad de generar abióticamente las unidades constitutivas de las proteínas. Sorprendentemente, el meteorito de Murchison, encontrado en Australia en septiembre de 1969, presenta en su materia orgánica extraterrestre los mismos aminoácidos y en proporciones similares a los obtenidos por Miller y Urey. Hubo que esperar casi 30 años para que otro investigador, Sidney Fox, 1984, ideara un sistema de polimerización abiótica de los aminoácidos obtenidos por el experimento de Miller y Urey. Aquí haremos una pausa y pasaremos a un nuevo párrafo más adelante a partir de Miller y Urey.